le pidieron a Joshua Bell, uno de los mejores violinistas del mundo, que se vistiera con ropa muy común, unos jeans desgastados, una camisa deportiva y una gorra de béisbol, y que fuera a tocar como músico callejero en una concurrida estación del metro de Washington, D.C. Durante la hora pico de la mañana, Joshua Bell sacó un violín de la marca Stradivarius, era la marca, valorado en $3.5 millones, y comenzó a tocar algunas de las piezas musicales más complejas y hermosas jamás escritas en la historia de la humanidad. Durante 45 minutos que estuvo tocando, pasaron frente a él más de 1,000 personas. La gran mayoría eran oficinistas y profesionales que iban apurados hacia sus trabajos. El resultado: casi nadie se detuvo. La gente lo miraba de reojo, juzgaba de inmediato que solo era un mendigo o un músico callejero común intentando conseguir algunas monedas. Y seguía de largo. Solo una mujer lo reconoció. En total, recolectó apenas $32. 3 días antes, Joshua Bell había llenado un teatro en Boston donde la gente pagó más de $100 por asiento para escuchar exactamente la misma música con el mismo violín. A veces nosotros juzgamos a las personas por la apariencia que nos prestan. Y yo quiero hablarle hoy bajo el tema paja y viga. Y yo quiero que me acompañen en el libro de Mateo, capítulo 7, del 1 al 5. Y yo quiero que leamos el texto. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os serás medido. ¿Y por qué miras la paja? Escuche, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Ahora sí. O ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí hay varias cosas interesantes que nosotros deberíamos tomar en cuenta. Y vamos al primer texto. Si nosotros nos damos cuenta, el Señor aquí hace una advertencia y dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero aquí debemos establecer una diferencia entre juzgar a las personas por su apariencia, por su condición, y juzgar justamente bajo lo que Dios ha establecido. No es que nosotros ahora nos hagamos ciegos y que se nos parezca tanto H como R lo que las personas hagan o digan, porque no debemos juzgar. Precisamente
Esa es la premisa con la que nosotros vemos comúnmente. Tú no puedes juzgar a las personas porque tú no las conoces. Y eso es cierto. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros no debamos tener conciencia de lo que las personas dicen o hacen. Porque de lo contrario no tuviéramos ley. Porque todo el mundo hiciera lo que bien le parezca por la premisa de que nosotros no podemos juzgarlo para no ser juzgados. Pero aquí yo quiero establecer una diferencia. Yo quiero que nos vayamos al punto. Ponme el verso 2 para ver si es ese, específicamente. Vuelve para el 3. Para el 3, dale, papá. Sí. Dice, escuche bien. Dice, ¿por qué no miras la paja que está, por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Qué es lo que Dios está juzgando o qué es lo que Jesús está juzgando en este texto? Es el juzgar de manera hipócrita, porque entonces vámonos al verso 4. ¿Cómo Jesús le llama a este tipo de personas que miran la paja del hermano pero no miran la viga? Verso 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí una viga en el tuyo? El 5. Miren lo que Dios juzga. Hipócritas. Lo que Dios juzga es que nosotros miremos y juzguemos al hermano de manera hipócrita. Porque si se fija, ¿qué es más pesado o qué es peor? ¿Una viga o una paja? Entonces, lo que el Señor nos está diciendo a nosotros de primera instancia es: examínate, mírate a ti primero y en manera justa, de acuerdo a tu condición, entonces, juzga al hermano tuyo. Porque de lo contrario, entonces nos convertiríamos en personas hipócritas, que queremos que el otro esté bien, que queremos señalar lo que los demás hacen, que queremos juzgar las acciones de las demás personas, pero no nos detenemos a mirar nuestra propia vida. Lo que el Señor está tratando de desarrollar en nosotros es hijos de Dios genuinos, hijos de Dios íntegros, que no solamente se detienen a ver las vidas de las demás personas, sino que primero se examinan y con una conciencia justa, entonces yo puedo acercarme a mi hermano. Y vamos a ver más adelante también cómo el Señor dice que debemos acercarnos. Por eso Juan capítulo 7, verso 24 dice: necesitamos tener discernimiento, porque dice: no juzgues según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Recuerdan la historia que le conté al principio? Donde uno de los violinistas más famosos de la época, y es recientemente, relativamente es reciente la historia, porque eso fue un experimento que hicieron en el 2007. El mejor violinista de la época se vistió como una persona común y corriente y se puso en una calle cualquiera de Washington, D.C. y comenzó a tocar un violín que primero la gente no sabía lo que costaba. Y segundo, solamente una sola persona pudo identificar quién era. Sin embargo, el rechazo y el menosprecio que él experimentó, y aún mostrando un talento de cosas que eran complejas de hacer, canciones complejas de
de ejecutar, la gente no pudo identificar, número uno, quién era. Número dos, las herramientas que él tenía y el valor que poseían. Y número tres, quién era que estaba tocando por la simple apariencia. Entonces, esto lo podemos ver en la palabra de Dios donde nos dice, no juzguen según la apariencia. Esto mismo fue lo que le pasó al profeta Samuel cuando fue a ungir el próximo rey de Israel, que va donde Elí y le dice, tráeme a tus hijos. Y trajo unos hombres frondosos, fuertes, de buena apariencia, de alta estatura. Y cuando él vio el primero le dijo, he aquí delante de mí el próximo rey de Israel. Pero ¿qué fue lo que él vio? Él vio que era alto, que era un guerrero, que era militar, que tenía buena apariencia para representar un país. Y él dijo, este cumple todas las condiciones para representarnos como rey. Y ciertamente este es. Sin embargo, ¿cuál fue la palabra que vino sobre Samuel? No juzgue por su apariencia, porque dice el Señor, yo lo desecho. Porque yo no miro la apariencia, sino que yo miro el corazón. Y ese es el principio que nosotros debemos tomar para nosotros acercarnos a las personas. Porque como pueblo de Dios, debemos guardarnos de menospreciar a la persona por cómo se ven o cómo aparentan. Porque usted no sabe quién es esa persona para Dios. Usted no sabe si usted está viendo para Dios el próximo presidente del país. Los próximos ministros que nosotros necesitamos en el Estado con temor a Dios. Un futuro pastor o evangelista. Un misionero que va a cumplir con la misión de llevar el evangelio quizás a lugares donde yo no pueda ir y que Dios no me ha reservado para ello. Porque podemos cometer el error de no acercarnos y darle una palabra a una persona por cómo se ve, por cómo aparenta. Y no sabemos si estamos menospreciando a una persona con la que Dios tiene propósito. Número 3. ¿Cómo debemos corregir o cómo debemos restaurar en el caso de que cuando nosotros debemos acercarnos, hermanos? Porque vivimos en comunidad y el vivir en comunidad va a representar de que en un momento u otro hayan diferencias. Y eso no es exclusivo solamente de este lugar. Eso es propio de la naturaleza humana, eso es propio del ser humano. Tener diferencias, no estar de acuerdo siempre con todo. Sin embargo, el Señor nos manda a que nosotros, cuando miremos a alguien, restaurarle. Por eso Gálatas capítulo 6, verso 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, como ha pasado, como va a suceder, como es inevitable, si algún hermano es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y la mansedumbre no fue exclusiva solamente del Señor, porque el mismo Jesús dijo, sed manso y humilde, así como yo soy de corazón. Sino aquí también se nos está instando a que nosotros seamos mansos y seamos humildes.
aún cuando vayamos a acercarnos a una persona para corregirle algo, una falta. Porque es parte de amar. Corregir es parte de amar. Porque ¿cuántos tienen hijos aquí? Sí, sobrino, para incluirlo a todos. Una hermana, tú tienes, Misael. Una hermana, un hermano, un padre, una madre. ¿Cuántos de ustedes, si ven que una persona va para un lugar que puede correr peligro, usted no va a tratar de detenerlo para que no pase? ¿Por qué? De hacerlo. Porque amas a esa persona. Sin embargo, muchas veces nos vamos a ver en la necesidad, por no decir obligación, de tener que por amor hablarle a un hermano. Pero ¿qué es lo que el Señor dice? Ustedes que son espirituales, ustedes que han conocido la verdad, que han recibido al Señor, dice, restauradle. Escucha que no le dice pisotéalo, humíllalo, menosprécialo, hazlo quedar en vergüenza. Dice, restáuralo. Y yo creo que la mayoría de nosotros sabemos qué significa restaurar. Es construir. Es sinónimo de edificar. El propósito no es decirle, viste que te lo dije. El propósito no es, viste que tenía la razón. Sino es que nuestros hermanos puedan levantarse. Mi hermano que está a mi lado, cuando yo lo vea en falta, o cuando yo lo vea cabizbajo, o cuando yo lo vea que está desanimado, cuando yo lo vea que no quiere venir a la iglesia, que no se quiere unir a los servicios, que no se quiere unir a las actividades, en lugar de yo comenzar a hablar mal, o en lugar de alejarme de él, el llamado del Señor es que nosotros le restauremos con espíritu de mansedumbre. Pero ¿qué dice? Ustedes que son espirituales. Ustedes que han conocido la verdad. Debemos ser sabios y la corrección bíblica es para restaurar, no para destruir. Es para levantar al caído. Es para darle la mano a aquel que nosotros vemos que se puede encontrar en alguna situación de peligro. Y cuando yo hablo peligro, no es peligro de vida, sino peligro hasta de alejarse de Dios. El que se aleja de Dios es un peligro. El que se aparta de sus caminos es un peligro. Porque un día vamos a partir. Por lo que morir no es el mayor peligro. El mayor peligro es que cuando nos vayamos estemos con Él. Amén. Que cuando partamos de esta tierra, todos podamos tener una conciencia limpia de que servimos y seguimos y obedecimos a Dios de corazón. Yo creo que vayamos al libro de Santiago, capítulo 2, verso 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Recuerdan el principio de la siembra y la cosecha? Si usted siembra guandule, no espere tomate. Si sembramos naranja, no esperemos aguacate, sino que hay una ley universal. Si usted decide en el patio de su casa sembrar una mata de aguacate, ¿qué es lo que usted espera que salga? El resultado es esperado. El resultado no es una sorpresa. Y si queremos que Dios tenga misericordia o que mi hermano tenga misericordia, yo debo tener misericordia y sembrar misericordia.
Si yo quiero que Dios me ame, por eso el Señor dice en su palabra que si nosotros no perdonamos, Él no ¿qué? No perdona. Por lo que nosotros debemos entender de que, porque juicio sin misericordia, yo diría que es tortura. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Porque Dios no nos ha pagado conforme a nuestras obras. Pensémoslo por un minuto. Dios no me ha pagado conforme a como yo me he comportado en mi vida. Porque ¿qué dice la palabra? Solamente con el hecho de que la paga del pecado es morir. Ninguno estamos excepto de. Si el pago por mis pecados es morir, pues entonces todos tenemos una deuda pendiente. Sin embargo, dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Porque el juicio que nosotros vemos en la palabra de Dios no busca darme la razón. O en una discusión decir que gané. O contra alguien yo estoy bien y tú estás mal. Sino más bien que el tener misericordia con el hermano que me queda al lado, con el vecino que me queda al lado, debe triunfar sobre el hecho de venganza. Porque no confundamos la venganza con la justicia. No podemos confundir la venganza con la justicia de Dios. Porque la justicia busca el bien común. Sin embargo, la venganza busca cobrarse una deuda. Y la misericordia es la moneda con que se paga por nuestras faltas y nuestros pecados. Por lo que deberíamos dar gracias a Dios, porque Dios ha tenido misericordia y esa misericordia ha triunfado de tal manera que gracias a ese amor y esa misericordia, usted y yo hoy nos encontramos en este lugar gozando de la libertad que solamente Cristo nos ha dado. Pudiera parecer un mensaje simple, tal vez no de muchos aplausos o regocijos, pero la realidad es que nosotros necesitamos como pueblo de Dios, como hijo de Dios, ver en cómo nosotros nos levantamos unos a otros, en cómo nosotros nos apoyamos unos a otros. Por eso el mismo Señor en una ocasión, cuando a Jesús comenzaron a atribuirle que los milagros que él hacía, lo hacía en el nombre de Belcebú, el diablo. Y Jesús mismo comenzó a explicar y a decirle, ¿cómo es posible que un reino se vuelva en contra de él mismo? Eso es absurdo. ¿Cómo un reino busca destruirse él mismo? Porque lo que Jesús estaba haciendo, ¿en qué beneficiaba al enemigo? ¿En qué beneficiaba a Satanás que la gente fuera salva? ¿En qué beneficiaba a Satanás que la gente fuera sana? ¿En qué beneficiaba a Satanás que la gente viera la luz y a Cristo? ¿En qué beneficiaba? Entonces, de la misma manera, entonces el Señor le dice, un reino no puede dividirse contra sí mismo. Y como no puede dividirse contra sí mismo, lo que Jesús hizo, lo hizo en el nombre del Señor. Porque su Padre así se lo dijo. De la misma forma nosotros necesitamos vernos como comunidad. Es imposible que nosotros nos dividamos entre nosotros mismos.
Porque un reino dividido no prevalece en ningún tiempo de la historia. No hemos visto un reino dividido que prevaleciera. ¿Qué pasó con Israel cuando se dividió el reino? ¿Fue más fuerte? ¿Fue más débil? O Dali, hermano Dali. ¿Fue más débil? No, que el hermano Dali respondió. Porque en lugar de ser un solo reino, entonces ahora eran dos reinados peleando por sus propios intereses. Y si un país tenía 100 gente, pues ahora son 50 y 50 jalando para su lado. De la misma forma nosotros necesitamos comenzarnos a vernos como un solo cuerpo. Cristo nos llamó a ser un solo cuerpo y a cuidarnos nosotros los unos con nosotros. Porque dice que el amor cubre multitud de faltas. Y si allá afuera, para hacer su diabula, se tapan, ¿cuánto más nosotros que estamos en la luz? Si los de allá afuera se tapan su fechoría, ¿cuánto más nosotros que no deberíamos callarnos el mensaje que se nos ha entregado? Que no deberíamos callarnos al Dios que hemos conocido. Entonces, aunque parece simple, aunque parece sencillo, es un principio de vida que nos va a ayudar a estar unidos para cuando Cristo venga. A estar en armonía hasta que Cristo venga o vayamos a Él. Así que ponte de pie y vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Porque Dios ha sido bueno. Entonces, cuando pensemos en paja y viga, primero procuremos ver nuestra vida hacia adelante antes de comenzar a hablar a la ligera. Eso no quiere decir que ahora, no, como yo no sé de esto, yo no me voy a meter, o como yo no domino este tema, no voy a corregir a nadie, sino que es con la intención con lo que nos acercamos a un hermano, con la intención con la que hacemos la cosa. Es más que lo que hacemos. Es más importante que lo que hacemos. En una ocasión había un conflicto entre algunos discípulos que estaban predicando el evangelio. Y el mismo apóstol Pablo dijo, unos predican por envidia, otros predican por contienda, pero nosotros predicamos el evangelio. Así que de una forma u otra el mensaje va a llegar. Ahora, ¿están bien los que predican por envidia? ¿Están bien los que predican por contienda? El que discute porque tú crees en la leche y yo creo en el trigo. Sino la intención correcta es que todos conozcan este evangelio que nosotros hemos creído. Y que procedan a la salvación así como nosotros hemos procedido. Así que vamos a darle gracias a Dios y vamos a cerrar en oración, dándole gracias a Dios por su palabra. Padre, queremos agradecerte por lo bueno y fiel que tú has sido con nosotros, Señor. Por lo misericordioso que tú has sido con nosotros. Porque no nos ha pagado conforme a nuestras obras. Ni hemos recibido lo que merecíamos. Y este debería ser el motivo principal para nosotros cuidar de cómo nos corregimos, cuidar de cómo nos acercamos, cuidar de cómo hacemos y por qué hacemos lo que hacemos, Señor. Gracias te damos, Dios, porque tú has sido bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a no juzgar de manera ligera, ni por apariencia, ni por condición, ni por color de piel, Señor. Ayúdanos a juzgar como hijos espirituales que han conocido la verdad. Como hijos de Dios que han conocido la verdad. Y que han sido libertados por esa misma verdad.
Gracias te damos, Señor. Tómese unos minutos y dele gracias a Dios porque Dios ha sido bueno y no nos ha pagado conforme a nuestras obras y no nos ha dado lo que hemos merecido, sino que Dios ha sido bueno. Que si necesitamos ahora trabajar con este asunto de juzgar a la persona por su apariencia y por su condición, el mensaje no es solamente para que nos sintamos mal, el mensaje es para que podamos arrepentirnos y decirle: Señor, trabaja conmigo esta área, trabaja conmigo esta parte. Gracias, Señor.